una vez más en este lugar. Que Dios les bendiga. El pastor Mauricio Pineda, pastor de la iglesia pentecostal El Monte Sinaí, una vez más transmitiendo en vivo desde el local de nuestra iglesia. A causa de que todavía pues no podemos congregarlos como iglesia, toda la congregación, pues queremos llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de los medios, a través de las redes sociales, y esperando de que el Señor hable a su vida a través de la palabra de Él. Bendito sea el Señor. Y para mí es un privilegio presentarme acá sábado tras sábado, domingo tras domingo, para poder transmitir y llegar hasta la intimidad de sus hogares. Y no quisiera solamente que entrara a su casa la palabra, también que entrara a su corazón. Y esa es la forma en cual nosotros somos edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Así es que les saludo a la distancia, un abrazo, un beso a cada uno de ustedes a la distancia, ya que no podemos estrechar nuestras manos con ósculo santo delante del Señor, pero a la distancia un abrazo para todos mis hermanos, para todos mis amigos, para todos aquellos que están en sintonía. Dios les bendiga y un beso y un abrazo para cada uno de ustedes. En esta hora, en esta tarde gloriosa, quisiéramos ir hasta el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3 y verso 22, donde tomaremos la porción de la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, verso 22, allí donde está en su casita. Allí puede tomar su Biblia usted y leer conmigo su palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Queremos hablar en esta hora bajo el tema la muerte y su derrota. Bendito sea el Señor. O sea, la derrota de la muerte. Jesús dice que la venció en la cruz del Calvario a la muerte. Jesús dice que tomó la autoridad y le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está tu sepulcro, tu aguijón? Bendito sea el Señor. La muerte fue vencida a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así es que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos aceptado a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador, pues no le tememos a la muerte, porque dice la palabra del Señor que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito, y lo hizo para que fuese eterno. Lo hizo para que el hombre pudiera disfrutar por una eternidad. Según la Biblia, Adán vivió muchos años fuera del huerto del Edén, sin contar los años que vivió en el huerto del Edén, que allí fueron muchísimos los años. Y la palabra del Señor dice que Dios creó al hombre y lo creó para gloria y alabanza de su nombre, y lo puso en el huerto del Edén. Y en esta ocasión quisiéramos tomar, dijimos, libro de Génesis, Génesis capítulo 3, dijimos, y verso 22. Amén. Lo leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bendito sea el Señor. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted a nosotros nos concede, Señor, de poder leer tu palabra.
Gracias por haberme escogido a mí como atalaya para llevar tu palabra, Señor, y que llegara hasta el corazón y al Señor de cada uno de aquellos que escuchan, Señor, y están, Señor, atentos a estos mensajes, Señor, que estamos predicando con propósito, Señor, de edificación, con propósito, Señor mío, de llevar al corazón, Señor, a la mente y al espíritu consuelo, Señor, a través de la palabra que en esta hora, Señor, tú has puesto en mis labios y has puesto en mi corazón. Solamente, Señor, sé que soy un conducto suyo, Señor, y que vengo delante de ti a presentarme, Señor, para que seas tú usando a tu siervo, Señor, para hablarle a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Queremos hablar, en primer lugar, la semejanza de Dios. Dios fue Dios, y dice la palabra del Señor en este pasaje, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo hizo tanto que el hombre se parece a Dios, aparte del pecado, porque Dios no peca, en eso no nos parecemos al Señor, pero de ahí para allá dice que los hizo a su imagen y a su semejanza. Así es que Dios dice que puso a Adán en el huerto del Edén para que este hombre pudiera vivir en una consagración delante de él. Tanto la palabra del Señor dice que incluso no los dejó solos. Allí también estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Cristo. En otras palabras, él estaba en el huerto, no solamente estaba Adán, también estaba el Señor, ya que allí estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué representa este árbol de la ciencia del bien y del mal? El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la voluntad personal de cada uno de nosotros. O sea que Dios pone al hombre en el huerto del Edén, pero también pone el libre albedrío para que el hombre determine servirle a Dios de un corazón voluntario. Y que tanto, aunque Adán estaba en el huerto, Dios pone un árbol y le dice: de este árbol tú no puedes comer, porque el día que comas de este árbol tú vas a morir. La desobediencia del hombre para con Dios estaba en que allí estaba. Hay quienes preguntan y dicen: si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer de ese árbol que estaba, el árbol prohibido, entonces ¿para qué lo puso? Alguien se pregunta y dice: si Dios, sabiendo que Adán iba a comer de ese árbol, ¿para qué plantó Dios ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Mejor no lo hubiera plantado, ¿verdad? Yo creo que allí se equivocó Dios, no en ninguna manera. Dios no se equivoca en nada. Dios es perfecto, y como Él es perfecto, Él sabe lo que estaba haciendo y lo que Él hace cada día. Bendito sea Dios. Y Él pone a Adán y pone a Eva en el huerto del Edén, pero también les pone, dijimos, habían dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba el libre albedrío que Dios había puesto en el ser humano, mientras que el árbol de la vida representaba a Jesús. Como hoy en día nosotros estamos de la misma manera. Tenemos un libre albedrío que Dios nos ha dado para que le sirvamos a nuestro Dios voluntariamente, con un corazón, con un espíritu,
con una mente sana, con un corazón dispuesto para darle la gloria. Pero eso depende de usted y depende de mí. Si yo quiero hacerlo, ya mañana yo ya renuncio a llamarme cristiano, a ser un hijo de Dios, y me convierto automáticamente en un inconverso que, conociendo lo bueno y no lo hago, pero no me interesa, yo me aparto. Porque tengo libre albedrío para poder determinar qué hago yo con mí mismo, si sirvo a Dios o no le sirvo. Entonces Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre determine si va a obedecer o no va a obedecerle al Señor, si va a hacer la voluntad de Dios cuando le dice: de este árbol no vayas a comer. Hay quienes que dicen, ¿verdad?, que la curiosidad mató al gato. Y en esta ocasión mató a Adán y a Eva, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, ellos tuvieron curiosidad. Es posible que la hayan tenido, pero como siempre tenemos el enemigo de nuestras almas, también que Dios le permite que esté ahí para que el hombre pueda determinar en decir no o decir sí a una oferta tentadora para desobedecer a nuestro Dios, o para decir: yo le sirvo a Dios, como dijeron aquellos 3 varones hebreos cuando el rey Nabucodonosor les dijo: si no adoran esta estatua, mañana yo los voy a meter al horno de fuego. Y ellos dijeron: bueno, rey, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Los libre Dios o no los libre, nosotros vamos a seguirle adorando, porque eso, dijeron ellos, hemos determinado. Eso hemos determinado nosotros, servirle al Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es una determinación. Eso hubiera dicho Eva cuando le dijo la serpiente: con que Jehová Dios ha dicho que no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, lo que el diablo quería era que Adán y Eva desobedecieran. ¿Sabe usted que la desobediencia es un pecado imperdonable delante de la presencia de nuestro Dios? Dios no perdona la desobediencia. Si usted tiene memoria y usted ha leído un poco la historia, se puede dar cuenta de la desobediencia que cometió Saúl cuando fue a pelear contra Amalek. Él fue a pelear porque Jehová lo había mandado que fuera a pelear contra Amalek. Y Dios le dijo que matara todo cuanto había en Amalek. Y él no lo hizo así, porque Dios le había ordenado que matara a todo ser viviente que había ahí en ese lugar. Pero Saúl determina perdonarle la vida a algunos animales y también al rey. Pero eso ya es cosa de él, esa ya era una voluntad personal de Saúl. Pero Dios no le gustó nada de eso. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que el resultado de esta desobediencia fue que Dios lo desechó. Fue que Dios lo abandonó por completo, y no quiere Dios saber nada más de Saúl. Saúl trataba la manera de buscar un reconcilio con Dios, pero ya Dios se había apartado de él porque había desobedecido a nuestro Dios. Por lo tanto, hermano, hermana que me estás escuchando, si tú eres un hermano de esos desobedientes, que tú dices que sos un poquito desobediente, trata la manera de enderezar tus pasos, trata la manera de enderezar tu vida, trata la manera de corregir esos impulsos que ahora nosotros nos llevan a la desobediencia con nuestro Dios,
porque Dios no perdona la desobediencia. La palabra del Señor dice que Adán y Eva nunca habían pecado, siempre estaban en comunión con Dios. Pero la primera vez que desobedecieron fue para que lo llamara Dios a juicio. Dios hubiese dicho, o yo hubiese dicho, ellos pobrecitos como están solos en el huerto, pues tuvieron razón, el enemigo Satanás los engañó y mejor se las voy a dejar pasar por ahora. En otra ocasión los voy a castigar, en otra ocasión los voy a llamar a juicio. Pero Dios no espera segunda para poder castigar y para poderlo llevar a juicio. La palabra del Señor dice que a causa de eso vino un juicio para Adán y para Eva y para la serpiente. ¿Por qué razón? Y usted me va a decir, y para Satanás, ¿por qué no había juicio? Para Satanás ya estaba el juicio establecido, dice que el infierno ya existía para él desde antes de la fundación del mundo, que fue hecho para el diablo y sus ángeles, los cuales se rebelaron contra nuestro Dios, porque Dios no perdona la desobediencia. De otra manera, Dios dice que los sacó del huerto del Edén. Inmediatamente Dios desciende y comienza a buscar a Adán y a Eva y los comienza a decirles: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice que tuvo que esconderse porque sentía temor, sentía miedo, sabía que Dios lo iba a castigar a causa de la desobediencia. Pero no pensaba Adán que iba a morir. Dios había dicho que ellos iban a morir. Ciertamente dice la palabra del Señor, porque el día que de él comiera ciertamente morirá. Esa es la palabra que Dios dio y esa es la palabra que se cumplió cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Murieron espiritualmente, aunque siguieron viviendo físicamente, pero estaban muertos en pecado. Por es que la palabra dice que así como el pecado entró por un hombre, también la vida eterna también entra por un hombre, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. De manera que Adán y Eva salieron del huerto porque ellos desobedecieron. No tuvieron otra segunda oportunidad para decirles: me arrepiento, Señor, porque ya no lo volvemos a hacer, ya no volvemos a tocar ese árbol, ya no lo volvemos a hacer directamente, ya sabemos. No, Dios había dicho que estaban muertos desde el momento que habían desobedecido, desde el momento que habían probado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos habían conocido y Dios les dice ciertamente que iban a morir y ahora están muertos. Salieron del huerto del Edén. Salieron del huerto del Edén. Y ahora solamente tienen la imagen de Dios, porque esa no la perdieron. Porque Dios dice que hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Los hizo a su imagen. De manera que Adán y Eva salieron del huerto, no perdieron la imagen. Por lo tanto, tú eres la imagen de Dios. Tú eres ese hombre que Dios creó. Tú eres esa mujer que Dios creó. La misma imagen la tiene. Lo único que ya Dios dice que ya no es Dios de muertos, porque Dios es Dios de vivos, y de manera que los que están muertos en delitos y pecados, no, Dios no es Dios de ellos. ¿Por qué razón? Porque tienen que volver a la vida, pero eso es bastante difícil, volver otra vez a la vida. ¿Quién se ha muerto y ha vuelto a resucitar? Uno que se llama Cristo el Señor. Alguien que murió en la cruz del Calvario y resucitó y ahora está vivo. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, así como dice que entró la muerte por un hombre, ¿quién sería ese hombre? Adán. Así también entró la muerte, también entró la vida, por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesús de Nazaret, el cual dice que Él da vida y vida en abundancia. Así que el primer punto a realizarse es: somos hechos a la semejanza de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso no lo dudamos. Y alguien dijo por allá: todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios todos. Para ser hijo de Dios necesita aceptarle como su único
y suficiente Salvador. La palabra del Señor dice que somos creación de Dios. Por eso le digo que usted es la imagen de Dios. No importa que usted sea un borracho, no importa que usted sea una lesbiana, no importa que usted sea un homosexual, no importa que sea un ladrón, un traficante, no importa quién sea, usted es la imagen de Dios. Y por eso Dios envió al mundo a su Hijo para rescatar la imagen de Dios, para rescatar su imagen, para rescatar eso que se ha perdido. ¿Y quién es que se ha perdido? Ese eres tú. Y el que me había perdido era yo. Pero gracias a Dios que Dios metió su mano en el lodo cenagoso y me rescató de allí donde yo me encontraba. Y por esa razón ahora le estoy predicando en esta hora, porque doy testimonio que Jesucristo es el Señor y que Dios se levantó entre los muertos, y que igual con ellos yo también me levantaré para gloria y alabanza de su nombre. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. De esta manera, en segundo lugar, la palabra del Señor dice, le dio conocimiento. Lo que Dios no quiere, le dijo. Entonces dijo, el hombre es como uno de nosotros. Dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Oye esa expresión. Estamos en el capítulo 3 y versículo 22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bien, conocimiento que Dios no ignora que nosotros tenemos. Conocimiento que sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. Y allí hay un problema bien serio. Hablábamos en primer lugar del libre albedrío que Dios le da al hombre. Y ahora no solamente el hombre tiene libre albedrío, también tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De sus acciones, de lo que el hombre en sí hace cada día, de lo que el hombre expresa. El hombre tiene conocimiento de lo que está pasando. El hombre sabe todo. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene conocimiento. Y la palabra del Señor dice, hay de aquellos que saben de hacer lo bueno y no lo hacen. Lamentablemente, tú que conoces las palabras del Señor y te has apartado, tú tienes conocimiento, tú que fuiste pastor, tú que fuiste evangelista, tú que fuiste diácono de una iglesia, tú que fuiste presidente de jóvenes, presidente de damas, tú que trabajaste en el ministerio y que sabes mucho más que mí, que te estoy predicando a través de estos medios. Tú que conoces la palabra de Dios, que has leído la Biblia de pasta a pasta. Tú que eres un hombre pero muy estudiado, bendito sea el Señor. Que eres un teólogo, bendito sea el Señor, pero que te has apartado del Señor. Tú tienes un problema muy, pero muy serio. Yo te lo digo que sí, porque dice el Señor que aquí el hombre es como uno de nosotros ahora, conociendo el bien y el mal. Bendito sea el Señor. Y para eso, que tú sabes el bien y el mal, y que tú no buscas a Dios porque sabes que el buscar a Dios es guardarse en santidad, es guardarse para Dios, para no pecar, porque la palabra del Señor dice en el libro de la carta de Juan, dice, hijitos míos, no pequen. Y si alguno de ustedes pecare,
pues abogado tiene para con el Padre. ¿Saben qué? No pequen, pero si alguno pecare, corran ligerito, vayan y preséntense ante Jesucristo, porque la sangre de Cristo Jesús los limpia de todo pecado y de toda maldad. En otras palabras, usted me está diciendo, se está imaginando, ahí usted dice, ¿y ese pastor será que no peca? Ya le dije, ¿cómo no? Pero yo peco, y cuando peco rapidito me voy corriendo. Por eso es que cada día me reconcilio con el Señor y volvemos y tratamos la manera de no pecar, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que los que pecan no son de Dios. Los que desobedecen al Señor, dice que estos son del maligno. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, de esta forma, conociendo el bien y el mal, hay, hermanos, pero gran conocimiento ahora en día en el ser humano. Antes las personas no tenían Biblias en su casa. Antes la gente, hermanos, iban a misa y se sentaban y escuchaban la misa que predicaba el sacerdote en italiano o en francés o qué sé yo, hermano, pero hablaba en un idioma que no se le entendía. Solo él sabía lo que estaba diciendo y a veces ni él tampoco sabía. Pero la gente se iba contenta porque ya había ido a misa a escuchar un sermón. Pero ahora tú tienes una Biblia en tu casa. Ahora tú tienes una Biblia en tu teléfono. Ahora tú tienes una Biblia que es una Biblia de audio, que solo la pones en audio y te está hablando sin necesidad que lea. Ahora hay palabra de Dios a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todas las redes sociales vas a encontrar palabra de Dios. Ahora tienes conocimiento, y si no te quieres salvar y no te quieres buscar la salvación, allá es problema tuyo. Pero la palabra del Señor dice que desde el momento que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, automáticamente estaban muertos en sus delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Quisiera llevarte a ti al libro de los Proverbios. Bendito sea Dios. Capítulo 3 y verso 13 hasta el 20. Una palabra que habla aquí el proverbista Salomón, un hombre sabio que tenía conocimiento como tú también lo tienes. Un hombre entendido. Proverbios capítulo 3 y verso 13. Aleluya. 3:13. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Hasta el 20 vamos a leer. Dice la Biblia así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más que preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en sus riquezas, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos
y destilaron rocío los cielos. Bendito sea el Señor. Aquí hay sabiduría de parte del Señor. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. ¿Cómo se puede hallar sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿A dónde se encuentra la sabiduría? Bendito sea Dios. Alguien me dijo a mí en estos días: no se puede hablar, no se puede entablar ninguna conversación si no se menciona, dijo, el coronavirus. Pero es que es algo que no se puede esconder. Usted sabe perfectamente bien que no. Y es que está matando a la gente. Es que las mata sin piedad. La gente está muriendo y el hombre no tiene respuesta, no tiene solución. Los sabios, los entendidos, los grandes de este mundo no tienen la solución para este mal tan grande. Lamentablemente, así es. Pero la palabra del Señor dice que Dios tiene la sabiduría. Dios tiene la inteligencia. Por es que nosotros, hermanos, ahí estamos orando siempre a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Estamos ahí clamándole al Señor, pidiéndole a Dios misericordia, que proteja a nuestra familia, que proteja a nuestros hijos, que proteja a nuestros seres queridos, que extienda su diestra y su siniestra y que los arrope con su mano, clamándole al Señor, porque sabemos que allí está la sabiduría y que Él tiene toda la autoridad. Pero dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la ciencia, la inteligencia, que obtiene sabiduría y también la inteligencia, que es un hombre sabio e inteligente. ¿Quiénes serán esos hombres? Usted me va a decir: los que van a la luna. Usted me va a decir que los que hacen aviones y que hacen los misiles, que hacen los barcos, gente muy inteligente que hace computadoras, gente que se pone a crear ciertas aplicaciones del internet y que tienen mucho dinero. Qué inteligentes son, ¿verdad? Pero la palabra del Señor no se está refiriendo a esa clase de gente. Se está refiriendo a la inteligencia y la sabiduría que el hombre así obtiene de parte de Dios para reconocer dónde está la victoria de Él en esta vida. Dice Dios: ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero no todos les llega esa sabiduría de reconocer que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, porque todavía hay gente que se atreve a decir que Dios no existe. Que Dios simplemente es un mito y que Dios no existe. En realidad, el hombre le hace falta entender, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Pero aquí está, dice la palabra del Señor, que Dios es que alogia a esta gente.